Imagínese que lo llaman a una misión sin saber qué esperar. Una misión en la que la única certeza es la promesa de algo grande, pero el camino está envuelto en incertidumbre. Ahora, imagina que esta misión no es solo tuya, sino el destino de toda una nación. Esto es lo que le sucedió a Abraham, un hombre ordinario de una antigua ciudad llamada Ur de los Caldeos, donde los ríos Tigris y Éufrates cortaban las tierras fértiles de Mesopotamia. Un hombre que al recibir la llamada de Dios fue llevado a dejar su tierra, su hogar e incluso su pasado para seguir una promesa. Pero, ¿cómo pudo alguien como Abraham, con una vida sencilla y llena de incertidumbre, convertirse en el patriarca de una gran nación? Esa es la pregunta que vamos a explorar, porque la historia de Abraham no se trata solo de la fe, sino del poder de la obediencia frente a lo desconocido. A la edad de 75 años, Abraham recibió una invitación que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de toda la humanidad. Deja tu tierra y tu hogar y vete al lugar que te mostraré. Una voz resonó en su mente, pero no era una voz ordinaria. No era algo que pudiera oír, sino algo que sentía en lo más profundo de su alma. Dios le pedía que siguiera adelante sin saber el destino. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué dirección tomar, pero con la sensación de que lo que está por venir será grandioso? Abraham, sin cuestionar nunca el origen de este llamado, decidió seguirlo. Solo tenía una certeza: la promesa de Dios. La promesa de una tierra, de descendientes, de un futuro, pero aún así, la duda se cernía sobre él. ¿Cómo podía él, un hombre de edad avanzada, ser el líder de una nueva nación? ¿Cómo podía él, un simple hombre, llevar el peso de una promesa tan grande? Si te sientes inspirado por el viaje de Abraham y la increíble fe que mostró, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Comenta a continuación sobre los desafíos que has enfrentado en tu propio camino de fe y cómo la historia de Abraham resonó en ti. Estamos juntos en este camino de fe y superación. El camino que recorrió Abraham fue más que un simple viaje geográfico. Atravesó tierras desconocidas, se enfrentó a la hostilidad de pueblos extraños y a menudo tuvo que poner en riesgo su propia vida. Pero había algo más grande que lo guiaba: la confianza inquebrantable en una promesa divina. Cuando Abraham se fue con su esposa, Sara, y su sobrina, Lot, no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no estaba solo. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero Abraham mantuvo su fe, no porque supiera lo que vendría, sino porque creía en la promesa que Dios le había hecho. Lo siguió, guiado por una esperanza ciega, pero que se convertiría en la base de todo lo que estaba por venir. La pregunta es: ¿hasta dónde llegarías por una promesa que no puedes ver? Ese fue el viaje de Abraham. Un camino de fe, de coraje y sobre todo de obedecer a la voz que llamaba sin saber lo que le esperaba al final del camino. En su viaje no solo se enfrentó a sus propios miedos, sino que también se convirtió en un símbolo de fe para toda la humanidad. La historia de Abraham comienza aquí, en un momento de duda, pero también de fe inquebrantable, y nos enseña una de las lecciones más grandes. A veces es el camino que eliges seguir y no el destino final lo que define quién eres. El camino de Abraham no comenzó con certezas, sino con un acto de fe radical. Imagínate, por un momento, ser llamado a dejar todo atrás: tu hogar, tu ciudad, tus raíces, y caminar hacia una tierra desconocida. Abraham, un hombre de 75 años, vio cambiar su vida en un instante cuando escuchó la voz de Dios pidiéndole que dejara Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, y se dirigiera a un destino que no conocía. Pero aún así, continuó. ¿Por qué? Porque creía en algo más grande que él mismo. Él creía que la promesa de Dios no era solo una palabra vacía. Abraham no era un hombre ordinario.
Era alguien que, incluso sin comprender completamente los planes de Dios, eligió confiar en lo desconocido. La promesa divina que recibió no fue pequeña. Dios prometió que él sería el patriarca de una gran nación, que su descendencia heredaría una tierra fértil y que a través de él todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. Ahora, imagínate llevar una promesa tan grande en tu corazón, pero tener que esperar décadas para verla hacerse realidad. La fe de Abraham no fue una fe rápida o instantánea, sino una fe edificada con el tiempo, una fe probada en tiempos de extrema dificultad. Abraham y su esposa Sara partieron con su sobrina Lot, atravesando tierras estériles y desconocidas, en busca de la tierra prometida. Durante este viaje, Abraham enfrentó grandes desafíos. Llegó a Canaán, donde los cananeos ya estaban establecidos, viviendo en ciudades fortificadas, con reyes y ejércitos. La tierra, que parecía abundante, pronto se volvió hostil. Una gran hambruna asoló la región, obligando a Abraham a tomar una decisión difícil. Tenía que ir a Egipto para sobrevivir. Al llegar a Egipto, Abraham se enfrentó a una nueva adversidad. Sabía que su esposa Sara era muy hermosa y temía que debido a esto, el faraón la tomara para sí y lo matara. Entonces, le indicó que dijera que era su hermana. En un momento de miedo e inseguridad, Abraham mintió para proteger su vida, pero esta decisión generó una serie de complicaciones. El faraón se llevó a Sara, pero por intervención divina se salvó de hacer lo que había planeado. Descubrió la verdad, expulsó a Abraham y Sara y los envió de regreso a Canaán, pero Abraham aprendió una lección importante. No importa cuán grandes sean los desafíos, Dios siempre proveerá un camino. Estos episodios revelan la humanidad de Abraham. No era perfecto, dudaba, tenía miedo e incluso mentía para protegerse a sí mismo y a su esposa. Pero a pesar de sus fracasos, Dios permaneció fiel a su promesa. La historia de Abraham no es la de un hombre que nunca tuvo dudas ni temores. Por el contrario, era un hombre como cualquier otro, pero la diferencia era que eligió en repetidas ocasiones confiar en Dios. Incluso en momentos de gran inseguridad, se levantó, siguió adelante y, lo que es más importante, aprendió a entender la fidelidad de Dios en su vida. La fe inquebrantable de Abraham no fue moldeada por un entendimiento claro de lo que le esperaba, sino por la confianza en una promesa divina. Confió no porque lo viera, sino porque creía. Esta confianza no sucedió al instante, sino que se construyó a lo largo de su vida, pasando por pruebas y tribulaciones, como el hambre, el miedo y las dudas. Abraham sabía que incluso cuando las cosas parecían imposibles, Dios estaba con él, y esa seguridad era lo que lo sostenía. Su fe a lo largo del camino se volvió más sólida, más verdadera, y fue esta fe la que lo llevó a enfrentar la prueba más grande de todas, el sacrificio de su hijo Isaac. A lo largo de este viaje, Abraham nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando no podemos ver el final del camino. El viaje de Abraham no solo estuvo compuesto de momentos de gloria y fe inquebrantable, también estuvo marcado por desafíos difíciles, donde el sufrimiento se presentó como una constante en el camino. La experiencia de Abraham nos enseña que a menudo la promesa divina no se cumple de inmediato y que el sufrimiento es una parte inevitable de este viaje. Pero, ¿qué sucede cuando el sufrimiento parece no tener sentido? ¿Y cómo se relaciona esto con la justicia divina? Estos son los temas centrales que Abraham tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Cuando se le prometió a Abraham que sería el patriarca de una gran nación y heredaría la tierra de Canaán, probablemente esperaba que esto se lograra de una manera sencilla y sin obstáculos. Sin embargo, con lo que se encontró fue con una serie de retos
que le hicieron cuestionarse el sentido de todo lo que estaba viviendo. El sufrimiento de Abraham comienza con la hambruna en Canaán, que lo obliga a huir a Egipto, donde se encuentra en otra situación difícil: la necesidad de mentir sobre Sara para proteger su propia vida. Este episodio ya nos muestra cómo, a pesar de ser fiel a Dios, Abraham se enfrentó a situaciones de gran sufrimiento y crisis. Este sufrimiento es una de las preguntas más profundas que la historia de Abraham nos lleva a reflexionar. ¿Por qué las personas justas, como Abraham, enfrentan tanto sufrimiento? La respuesta está en la complejidad del concepto de justicia divina. Para muchos, la justicia divina es la idea de que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. Pero la vida de Abraham desafía este punto de vista simplista. Fue un hombre fiel a Dios, pero no se libró del dolor y el sufrimiento. Por el contrario, Abraham experimentó la escasez, el miedo y la pérdida. Incluso después de cumplir la voluntad divina, tuvo que luchar con la duda, el miedo e incluso la sensación de ser abandonado. El sufrimiento de Abraham nos lleva a una importante reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y su relación con la justicia divina. Abraham, al igual que muchas personas a lo largo de la historia, experimentó dificultades no debido a fallas personales o porque merecía el sufrimiento, sino porque vivía en un mundo imperfecto donde incluso los justos enfrentan tribulaciones. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, la historia de Abraham nos enseña que puede ser una herramienta para el crecimiento espiritual. Dios no prometió una vida sin dolor, sino que estaría con Abraham en medio del sufrimiento, guiándolo y cumpliendo sus promesas. Incluso cuando las señales de que esto estaba sucediendo eran invisibles. A lo largo de su viaje, Abraham experimentó pruebas de fe que le hicieron cuestionar su propia justicia y moralidad. Cuando el sufrimiento parecía inútil, Dios le recordó su promesa, y Abraham comenzó a entender que la verdadera justicia divina no es un sistema de simples recompensas y castigos, sino un proceso más profundo de fe y confianza. En última instancia, el sufrimiento de Abraham sirvió para profundizar su comprensión de Dios y fortalecer su fe. En tiempos de crisis, Abraham no solo buscó respuestas, sino que también creció en su relación con Dios, comprendiendo que las dificultades no siempre eran un castigo, sino un camino hacia una mayor comprensión espiritual. La historia de Abraham, por lo tanto, no se trata solo de una promesa cumplida, sino de la transformación de un hombre que aprendió a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra de todo lo que creía justo. Esto refleja un concepto importante. La verdadera justicia divina a menudo trasciende la lógica humana y exige de nosotros un compromiso de fe, incluso en los momentos más difíciles. Por lo tanto, el camino de Abraham nos enseña que la justicia divina no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a confiar en Dios incluso a través de él. El sufrimiento no es la ausencia de justicia, sino una parte esencial de la transformación espiritual que nos acerca a algo más grande. Abraham, a pesar de ser un hombre profundamente bendecido con promesas divinas, no estuvo exento de la soledad y las dificultades emocionales que afligen a cualquier ser humano. La historia de Abraham, además de tratar sobre la fe y la justicia divina, también revela el impacto del aislamiento que experimentó a lo largo de su viaje. La soledad de Abraham no era solo física, sino también espiritual y emocional, reflejando la condición humana universal de sentirse distante de todo y de todos, incluso cuando uno está guiado por una promesa divina. Desde el momento en que Abraham recibió el llamado de Dios, se encontró en un camino desconocido, lejos de la seguridad de la tierra que conocía y con poco entendimiento de lo que le deparaba el futuro.
El peso de la responsabilidad espiritual de llevar la promesa de ser el patriarca de una gran nación cae sobre él de una manera profunda, pero a menudo invisible a los ojos de los demás. No solo tuvo que desafiar sus propias creencias y temores, sino que también enfrentó el aislamiento emocional de ser un hombre de fe en un mundo lleno de incertidumbre. El viaje de Abraham estuvo lleno de momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles sin el apoyo o la comprensión de los demás. Cuando tuvo que mentir sobre Sara para protegerse en Egipto, estaba tratando de preservar su vida y la de su esposa en un entorno extranjero, pero el dolor de tomar esa decisión quedó grabado en él. Además, la separación de Lot, su sobrino y compañero de toda la vida, no solo fue una decisión práctica, sino también un momento de aislamiento emocional. Abraham sabía que al darle a Lot la opción de dónde vivir, estaría renunciando a una compañía constante y tal vez a un pacto que podría ser fundamental para el futuro. El miedo a Abraham, especialmente en tiempos de peligro, es profundamente humano. No era un hombre inmune a las inseguridades de la vida. El aislamiento también se sintió cuando tuvo que abandonar la tierra de Canaán, que Dios le había prometido debido a la escasez de alimentos, y luego regresar con la sensación de que la promesa parecía aún lejana. Estos momentos de soledad son más que una simple adversidad externa. Reflejan una lucha interna en la que Abraham se encuentra cuestionando si realmente comprende el propósito divino de su vida. Abraham, en muchos momentos, tuvo que tomar decisiones solo, sin la garantía de que su fe sería recompensada de inmediato. Su capacidad de continuar incluso después de tanta adversidad e incertidumbre dice mucho sobre la condición humana. Todos enfrentamos momentos de soledad, incluso cuando estamos rodeados de otros. Abraham nos enseña que a menudo el camino que seguimos en nuestra fe no está claramente iluminado, y el aislamiento emocional puede ser un factor que hace o deshace a una persona. Cuando Abraham se enfrenta a la posibilidad de sacrificar a su hijo Isaac, el peso de su decisión no es solo una obediencia a Dios, sino también un reflejo del aislamiento emocional en el que vive, sabiendo que su misión espiritual podría significar la pérdida de lo que más amaba. No solo estaba obedeciendo un mandato divino, sino que también enfrentaba la soledad de saber que nadie más podía comprender la profundidad de su sufrimiento. A pesar de todo este aislamiento, la historia de Abraham también pone de manifiesto la humanidad y la vulnerabilidad que trae consigo. La soledad de Abraham es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y cómo los seres humanos a menudo se ven obligados a seguir adelante, incluso cuando están solos. Abraham no se libró de la soledad y la lucha emocional, pero su fe y determinación de cumplir lo que Dios había prometido le dieron la fuerza para seguir adelante. Esta soledad, aunque dolorosa, también se ha convertido en una fuente de crecimiento espiritual. Abraham pasó de ser un hombre con dudas y temores a alguien que, a través de la experiencia de estar solo, aprendió a confiar aún más en Dios y a construir una fe verdadera que no dependía de circunstancias externas, sino de una relación personal y profunda con lo divino. Al final, Abraham se convierte no solo en un patriarca de una gran nación, sino en un ejemplo de que, incluso en el aislamiento y el dolor, hay una oportunidad para la transformación espiritual. El viaje de Abraham está marcado por momentos de profunda duda, especialmente cuando se le desafía a sacrificar a su propio hijo, Isaac. Este acontecimiento es la cúspide de su fe, pero también el punto más doloroso de su camino. En muchos sentidos, la crisis de fe de Abraham es una lucha existencial, en la que no solo cuestiona las promesas de Dios, sino también el valor de su propia obediencia. Esta prueba no se trata solo de un mandato divino a seguir, sino del dolor interno
de dar lo que más amas como una forma de obediencia. Abraham se encuentra entre la obediencia absoluta y el dolor insoportable de perder lo que más valora en su vida. La crisis existencial de Abraham surge cuando Dios lo llama a hacer el sacrificio de Isaac. ¿Cómo se puede exigir a un hombre que sacrifique a su único hijo, a quien amaba profundamente, como expresión de fe? Esta es la pregunta central que enfrenta a Abraham, no como un mero dilema moral, sino como una pregunta profunda sobre su identidad y relación con Dios. ¿Quién soy yo en relación con Dios si estoy llamado a hacer algo tan imposible, tan contrario a todo lo que mi naturaleza humana entiende como correcto? Este momento de crisis es sin duda uno de los más poderosos del guión, ya que revela que la verdadera fe no es solo seguir las instrucciones divinas cuando es fácil, sino que es seguirlas sin dudarlo, incluso cuando el desapego total de todo lo que tenemos y el amor parece ser el único camino. Abraham, al ser llamado a sacrificar a Isaac, no solo está obedeciendo un mandato, sino que está siendo confrontado con su propio sentido de pérdida y sacrificio. Se le lleva a una profunda reflexión sobre lo que significa amar a Dios más que a cualquier cosa, e incluso más que a su propia vida y felicidad. La narración en este punto nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos con nuestra fe? La historia de Abraham pone a prueba todos nuestros propios miedos y deseos de seguridad en una prueba real y visceral. Abraham se encuentra al límite de sus capacidades, luchando con el concepto del sacrificio absoluto. Ya no es solo un hombre con un destino elevado, sino un hombre ordinario que se enfrenta a una elección imposible: seguir la promesa divina sin comprender completamente las razones detrás de este requisito divino. El clímax de la crisis existencial de Abraham es cuando lleva a Isaac al altar, con el corazón lleno de angustia, pero aún confiando en Dios. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios intercede y ofrece una rama de alivio. La prueba se cumplió, pero no de la manera que Abraham había esperado. Este momento revela una verdad profunda. La verdadera fe no consiste en seguir ciegamente, sino en confiar plenamente, incluso en lo desconocido. Este evento se convierte en un hito de transformación espiritual para Abraham. No solo cumple la voluntad divina, sino que también crece en su comprensión de Dios y del verdadero significado del sacrificio. Aprende que la verdadera fe no es una mera sumisión pasiva, sino un acto de confianza que supera la comprensión humana. Abraham se convierte en líder no porque cumpliera todos los mandamientos de Dios sin cuestionarlos, sino porque, incluso con dudas y temores, eligió seguir adelante, creyendo que había algo más grande detrás de todo lo que sucedía. Esta crisis existencial se refleja en muchas de nuestras propias experiencias, donde se nos desafía a rendirnos a lo desconocido y confiar en algo más grande. La historia de Abraham nos enseña que la verdadera fe no se basa solo en la certeza del futuro, sino en la capacidad de confiar en el proceso, incluso cuando el camino parece oscuro y lleno de dudas. Al final, la experiencia de Abraham con la crisis existencial no es solo una superación de obstáculos externos, sino un camino de crecimiento personal y espiritual que transforma su vida y nos ofrece un modelo de fe, coraje y confianza. Abraham siguió el camino de la fe, no porque siempre supiera lo que vendría, sino porque creía en una promesa más grande que cualquier dificultad o temor que enfrentara. Fue llamado a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para seguir a Dios en un camino lleno de incertidumbre. Cada paso de su vida era una prueba de fe, no una fe ciega, sino una fe basada en acciones y decisiones difíciles, en la que Abraham decidió obedecer, aunque no entendiera el camino que tenía por delante. En el momento más crítico de su viaje, cuando fue llamado a sacrificar a su hijo, Abraham se enfrentó a la prueba más grande de todas.
La petición era difícil, impensable, pero fue en ese momento cuando la fe genuina de Abraham fue puesta a prueba de una manera extrema. No sabía lo que Dios haría, pero confiaba en que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Cuando la situación parecía desesperada, Dios intervino y le mostró a Abraham que, aunque el sacrificio era real, la promesa de Dios de un futuro bendito aún permanecía. La historia de Abraham no se trata solo de la promesa de una tierra o una gran descendencia. Se trata de cómo nos levantamos en tiempos de adversidad y confiamos en algo que está más allá de nosotros. Abraham nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de palabras o pensamientos, sino de acciones, incluso cuando hay mucho en juego. Comprendió que la obediencia a Dios a menudo implica sacrificar nuestros propios deseos y certezas. Pero al final, esa obediencia es recompensada de maneras que superan nuestra comprensión. Abraham, con sus errores, fracasos y momentos de duda, se convirtió en el padre de una nación porque eligió creer lo que parecía imposible. Su historia es un recordatorio de que incluso cuando no entendemos la razón detrás de los desafíos que enfrentamos, la verdadera fe es aquella que nos permite avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Abraham no vio el cumplimiento completo de la promesa en su vida, pero su legado perdura hasta el día de hoy. La tierra prometida, los innumerables descendientes, la gran nación, todo esto se ha cumplido con el tiempo, pero es la fe y el compromiso con el plan divino lo que sostuvo el comienzo de este viaje. Y quizás la mayor lección de Abraham es que incluso en tiempos de total incertidumbre, confiar en Dios es lo que nos lleva a nuestro destino. Al final, ¿qué harías si te desafiaran a creer en algo más grande que tú mismo? La historia de Abraham es una invitación a reflexionar sobre la valentía de seguir un camino de fe, incluso sin ver el final a la vista. El sacrificio, la duda, el miedo, todo es parte del viaje, pero es la fe inquebrantable la que define el destino. ¿Te gustó la historia de Abraham y quieres ver más contenido sobre la fe, el sacrificio y la confianza en Dios? No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Deja tu like si crees que la verdadera fe nos guía a nuestro destino, incluso en tiempos de incertidumbre. Continuemos el viaje juntos.